No, de la gran metrópoli. 1, 2, 3. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Esta es nuestra segunda transmisión de Esporas de Saberes, Diálogos que Transforman Mundos. Nuestra primera transmisión hace ya unas semanas estuvimos conversando con el proceso de comunidades negras sobre el antimilitarismo y la resistencia de las comunidades negras a la violencia, la opresión y el conflicto en Colombia. Y el día de hoy estaremos en conversaciones con dos mujeres, madres insumisas, y bueno, esperamos que en esta horita de transmisión logremos hablar un poco sobre desobediencia, desescolarización y antimilitarismo. Antes de presentar a nuestras invitadas, como para ponernos en contexto y explicar un poco a quienes nos están acompañando y se están uniendo a la transmisión, hablarles sobre qué es Esporas de Saberes. Bueno, Esporas de Saberes es un espacio pensado por algunas organizaciones y grupos antimilitaristas en Colombia como para abrir conversaciones y reconocer todas esas apuestas distintas que no necesariamente llamamos antimilitaristas, pero que desde sus propias formas están resistiendo como a las dinámicas, ¿no?, de violencia o de opresión que vemos como en nuestro país. También un poco respondiendo a esta invitación que se hace en el marco de los 100 años de la Internacional de Resistentes a la Guerra, donde nos estamos preguntando qué sigue para el movimiento antimilitarista en los próximos años, cómo seguir trabajando desde la no violencia, la fusión de conciencia, el antimilitarismo, a resistir pues a la guerra y todas sus causas. Entonces, bueno, habiéndonos puesto en contexto, vamos a empezar pues un poco invitando a nuestras invitadas a presentarse. No sé si nos cuentan pues su nombre, cuánto tiempo llevan en este proceso como de desescolarización, y también pues ahí si pueden contarnos pues desde su propia experiencia con sus familias, con sus hijos, cómo definen la desescolarización. Entonces, si quieren, empezamos con Janet. Hola, mi nombre es Janet Márquez, vivo en Tabio, eh, tengo 2 hijos, han sido educados en casa. Eh, ¿Qué más era lo que preguntabas? ¿Qué es la desescolarización? Pues nada, simplemente es no llevarlos al colegio. Ya cómo lo haga cada familia, eso es un asunto pues como individual. Y digamos, ¿cómo tomaron la decisión de asumir la desescolarización? No sé, en tu vida, con tu familia, ¿cómo fue ese proceso? Eh, pues se fue como dando, ¿no? De forma ahí bastante orgánica. Y sí, pues así como muy naturalmente. Listo, entonces ahora Gina, si quieres te presentas, tu nombre y también respondiendo estas preguntas, como cómo defines la desescolarización, en qué momento de tu vida o con tu familia les hizo sentido. El, Las mic- silenciadas. el micrófono está apagado. Ya. Hola, soy Gina La Corazza, yo soy mamá de 3 niños, el mayor, Sue, de 11 años, Amaranta, de 8, y Martín, que tiene 4 años. Este proceso, digamos que es la desescolarización, para mí en este momento es como preguntarme, pues, de qué manera es que nos relacionamos con los otros, o sea, es como una pregunta que yo me he puesto cada vez más. Eh, ¿Qué significa, por ejemplo, socializar, ¿no? Porque es como una pregunta que siempre dicen, no, bueno, pero los niños cuando van al colegio, entonces, ¿cómo socializan, no? Y uno dice, uy, ¿qué será que se socializa solo en el colegio? Y de ahí, ¿cómo socializamos en el colegio? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Entonces, una pregunta de cómo hemos aprendido, para mí la desescolarización en este momento es cómo hemos aprendido a relacionarnos
desde nuestras familias, ¿no? Desde lo que vimos en nuestros papás, como nuestros hermanos, como eso lo replicamos también en la manera de relacionarnos con los demás. Eh, y bueno, y la decisión así de desescolarizar fue principalmente por eso, porque cada vez más, pues yo viví en Italia como 15 años, 16, volví hace 5 a vivir aquí a Bogotá y volví a repetir el mismo esquema de llevar a mi hijo a un colegio donde yo había estudiado, donde yo no había estado bien para nada y de hecho repetí ese paradigma sin pensarlo, fue como, no, pues va donde yo estudié, ¿no? Y después empezaba a ver que me llamaban para un montón de bobadas, a él no lo tenían en cuenta y me tenían que decir a mí cosas que de pronto le podían decir a él. Entonces empezaron a surgir preguntas entre él, yo, el padre de los hijos, era como, bueno, ¿y qué estamos haciendo, no? Entonces como que todas esas preguntas nos llevaban como a decir, ¿será que si es por ahí? ¿Qué otras posibilidades habrán? Y entonces, bueno, ahí coincidí como con otras personas que nos estábamos haciendo esas preguntas y dije, bueno, comencemos este camino que ha ido cambiando en estos 5 años que llevamos en este proceso. Muy bien, muchas gracias. También se me olvidó decir al inicio, como hoy esta conversación la estaremos facilitando, pues yo, Natalia, y Estefanía, que hace parte de Cuerpo Consciente y también está muy cercana a la IRG. Entonces, nada, ya ahora sí le doy la palabra a Estefanía también. Gracias, Nata. Sí, bueno, yo soy Estefanía Gómez, bailarina, activista, antimilitarista, parte de Cuerpo Consciente, parte de la RAMALC, también de la Red Antimilitarista de América Latina y del Caribe, parte de la IRG, de la Internacional de Resistentes a la Guerra y también parte de una familia en proceso de desescolarización, ¿no? Y para mí, digamos que esta sesión que vamos a tener hoy también tiene una riqueza súper bonita porque es cómo vamos a tejer esos puentes, esas preguntas, esas intuiciones, ¿no? Sobre esta idea de desescolarizar, que cuando las escucho, ¿no? Como a Janet y a Gina también, aparece, claro, como es la pregunta, la búsqueda que hay detrás, ¿no? De no estar en esa lógica o en esa cotidianidad que hay en la escuela. Y desde esa perspectiva, desde esa distancia, empezar a reconocer todas esas diferencias que hay, ¿no? Por ejemplo, entre una postura antimilitarista, no violenta, y las lógicas que hay al interior o los supuestos que hay en la escuela, que no están solo en la escuela, sino que ya están en todo el tiempo en la vida, ¿no? como un montón de lógicas, ¿no? De la exclusión, del autoritarismo, ¿no? De las jerarquías que están en la escuela, se inculcan en las escuelas, pero que igual hacen parte, ¿no? De toda la sociedad. Y cómo desescolarizarnos casi que también implica, no sé, para mí, antimilitarizarnos, ¿no? También ahí. Entonces, bueno, pues esa es la pregunta que hoy nos habita. Nosotras estamos acá desde las montañas de Tabio también. También parte de esa apuesta, ¿no? Es como salir a veces de las ciudades, salir de esas dinámicas que suelen, ¿no? Como también empujarnos a la necesidad de a dónde llevo mi hijo que necesito trabajar, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa acá? Cuando nos enfrentamos con otro territorio también y otras lógicas. Entonces, para arrancar, hay un jueguito a ver, y este juego tiene que ver con lanzarles unas palabras y que ustedes nos cuenten qué es lo primero que se les viene a su cabeza con esas palabras. Entonces, voy a hacerle una vez a Janet y una vez a Gina, voy a hacer como varias con Janet y varias con Gina. Vamos entonces, Janet, así, lo primero, sin filtro. ¿Qué pasa en tu mente cuando te digo insumisión? Yo, Gina, cuando te digo adoctrinada. Janet, si te digo uniforme. abuso, Gina, si te digo desobediencia. Libertad. Janet, antimilitarismo. coherencia, Gina,
Objeción de conciencia. Una posibilidad. Janet. Uy. No violencia. El cam- Gina, violencia. Uy, en lo que hemos crecido. Ujú. Janet, escuela. eh, perdedera de tiempo. Bien. ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? Bueno, también Consigue. aprovecho para las personas que nos están viendo, que quieran también escribir otras preguntas, ¿no? Que quieran escribir otras palabras y aquí las lanzamos también en una segunda rondita con nuestras queridas invitadas. Entonces, bueno, ahí vamos entrando, ¿no? Un poquito como a partir de este jueguito, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas, ¿no? Que rondan las vidas, las cabezas, ¿no? También la palabra que hay desde este encuentro entre el antimilitarismo y la desescolarización. Yo quisiera de repente entonces preguntarles cómo llegaron a esa decisión, ¿no? Si hay algún evento en particular, alguna reflexión en particular que les haya llevado a tomar la decisión de desescolarizar, ¿no? A su familia, a sus hijos, a sus hijas y a ustedes mismas también, ¿no? Como un proceso allí colectivo. No sé, Janet, si nos quieras contar. No, pues todos los nos, todo lo que como que no quería uno hacer, ¿no? No, esos uniformes, no las tareas, no esos gastos despidos, todos los nos. Ese fue el arrancar. Gracias, Janet. Todos los nos. Sí, para mí me gusta eso que dice Janet, también para nosotros era como, no, esto no, esto no, esto no, pero entonces que sí, ¿no? Entonces era como, wash. Entonces, claro, también de las anécdotas que recuerdo fuertes fue cuando pues sacamos al hijo mayor del colegio y empezábamos a hacer como esas modalidades que uno empieza a ver que sí, cuál pueden ser posibilidades, ¿no? Y mucho pasaba que nos encontrábamos mucho otras mamás a conversar mientras acompañábamos a los niños en estas primeras fases a actividades, a hacer cosas. Y cada vez yo me daba cuenta como que hablábamos cada una como desde su, o sea, más que los niños éramos nosotras, ¿no? Lo que pasaba con nosotras en la casa tanto tiempo con los niños, qué dinámicas sucedían con los padres, qué preguntas surgían, ¿no? Y me daba mucho cuenta de que era la maternidad realmente, ¿no? Que no era una cosa que yo era una persona demasiado emocional, que tenía un montón de preguntas, sino que de pronto habían muchas preguntas en común, ¿no? De cómo se podía hacer para poder acompañar a estos chiquitos estando nosotros como adultos tan rotos, tan perturbados, con tantos problemas, ¿no? Porque eso sale con tanto tiempo todos en casa, ¿no? Era como más que hablar de actividades, cada más nos contábamos anécdotas de cosas que habían sucedido y que tenían que ver con lo emocional, con lo relacional. Entonces recuerdo mucho como esas charlas y mucho que cada vez, de pronto yo era como que me exponía mucho y yo hacía preguntas, y entonces ahí ya empezaban a haber cada vez más roces porque no todos estamos dispuestos a de pronto querer abrir o hablar de ciertas cosas por lo mismo, por el miedo, por ser obedientes, no sé si después hablaremos de eso, ¿no? Como para no salirnos del control, ¿no? Como mantenernos compuestos, formales, hablar de comida, de viajes, ¿no? Entonces, cada vez que íbamos en profundidad era como, uy, no, tenaz esto, mejor no hablemos, sí, entonces ahí yo como que era un bicho raro, cada vez fui siendo más un bicho raro, pero bonito,
muy bonito reconocerme bicho raro y seguir en este proceso de ver posibilidades. Bien, yo ahí voy a agregar algo que ahorita pensaba como cuál anécdota, hay un punto de giro ahí, son muchos puntos de giro que van trazando como un gran camino, ¿no? Que también pasa con la identidad como antimilitaristas, por ejemplo, ¿no? No es una cosa, sino es el tejido de muchas cosas que empezamos a ver, ¿no? Y qué pasa en la escuela, pero qué pasa en la casa, pero qué pasa en la familia. Y hay algo que pensando en esta anécdota, es que, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos después de parir es ser profe de danza en un jardín infantil. Y yo digo, bueno, pues ahí voy preparándome, voy entendiendo cómo es esto, ¿no? Y al ver desde adentro lo que sucedía en ese jardín infantil, ¿no? En el trato con los niños que estaban aprendiendo, no sé, a controlar su cuerpo, a ir al baño y demás, yo decía, yo no quiero esto para mi hijo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo, o sea, estoy aquí adentro y desde el adentro puedo ver algo que no es cuidadoso, que no es amoroso, y que es además un aprendizaje, ¿no? Sobre su propio cuerpo y ya está siendo, ¿no? Como sesgado, limitado, lastimado, ¿no? Como empezando como a untarse de miedos, ¿no? Sobre su cuerpo, sus maneras, su expresión. Y bueno, ahí ya como que ese miedo se concretaba en acciones, ¿no? No era solo qué miedo llevarlo, uy, tengo que escoger el mejor colegio, tengo que trabajar mucho para pagar, ¿no? El mejor colegio, sino, no, ¿y qué pasa si pues simplemente no hay un colegio, ¿no? Sí, y yo escuchando a Gina, yo pensaba como, bueno, habían muchos nos y Janet también diciendo, hay muchas razones por las que pensamos que quizá ir a la escuela, ir al colegio no es la opción, pero digamos, ¿qué momento en específico ya se comprometieron de lleno con esto? O sea, ¿en qué momento vieron que era una opción transformadora, si se quiere? Eh, o sí, como cuál fue ese momento en el que pudieron darse cuenta de que realmente era una opción y que la iban a seguir como continuando en su familia y como alimentándola y también aprendiendo, como en qué momento ocurrió eso para ustedes. No sé, Gina, si quieres responder. Sí, yo recuerdo que me llamaban mucho al colegio porque mi hijo pues era muy inquieto y bueno, y muy creativo y hacía muchísimas preguntas, que es hermosísimo porque las preguntas son las que dan el conocimiento, ¿no? Pero no hay tiempo en una clase de 15, 10, 20, no hay tiempo para contestar esas preguntas. Entonces no le contestaban y a él eso le daba mucha rabia. Me recuerdo que me decía, es que no me contesta. Entonces es como un niño no le puedes no contestar una pregunta, o sea, eso es una falta de todo. Entonces él preguntaba y como no, entonces cada vez como que se ponía, se movía, entonces empezaba a hacer, se sentía inquieto, ¿no? Entonces me llamaban, no es que su hijo se siente inquieto, y yo, pero bueno, entonces ahí era como, bueno, entonces no lo llevo más aquí o tengo que buscar otro colegio o qué es lo que está pasando aquí. Y por otro lado, pues el hecho de educar en casa lleva también una lección radical y es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el trabajo? Porque aquí tenemos que ser productivos y funcionales para poder pagar colegios o para poder estar con los niños, ¿no? Entonces era una pregunta muy grande, pero entre lo que decía Estefanía, porque yo también fui profesora de jardines alternativos, muy alternativos, pero al igual jardines que tienen ritmos, tiempos, están sujetos los niños a los horarios de los papás, porque es como ir a un trabajo, es un empleo de 8 a 3 de la tarde, ¿no? No importa lo que hagan, o sea, ese es el ritmo es llevarlos y que los recogemos a las 3 porque es que pues comienza con la revolución industrial, esto de la escolarización en realidad, es que hacemos con los niños, o sea, tenemos que ser productivos y funcionales, o sea, aquí no hay nada más que hacer. Entonces yo le dije a Tobias, pues, ¿qué hacemos? O sea, y ahí fue como el pasaje de decir, bueno, pues empecemos ahí como a trabajar más como freelancer, o sea, como a trabajar de independientes y obviamente eso tiene una recaída en los ingresos te abre una visión muy diferente del mundo, de cómo puedes también vivir mejor sin tener que estar siendo funcional y productivo y que eso cómo lo puedes llevar y manejar en la casa. No sé si respondo tu pregunta. Sí, 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 claro que sí. Y bueno, Janet, entonces en tu caso, ¿cuál fue como ese momento en el que dijeron, bueno, esta es la opción que vamos a seguir? Y porque es transformadora, porque cambia nuestras vidas, cambia la vida de nuestros hijos, como en qué momento quizá en tu familia se dieron cuenta de esto. Pues un momento, no sé, porque como te decía, eso se va dando de manera orgánica
sí, no soy consciente de un momento en el cual empezó. Tal vez siempre, digamos, que hubo una rebeldía en cuanto a la crianza, ¿no? En cuanto a no hacer lo que tocaba. Entonces llegó ese punto y pues se siguió en la misma tónica de, 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 de hacer un poco lo que uno quiere, porque es que eso es una cuestión también de irreverencia, ¿no? Y, y bueno, pues sí, pero no soy consciente así un momento puntual, no. Y cosas pues transformadoras, pues sí vive uno distinto, ¿no? En general, al, a lo que se espera en pues en la sociedad actual. Pero pues bien, a la final lo que digo es que finalmente pues fue una decisión más, o sea, es como, es una decisión más, no es como que toca el cielo las dos manos, porque es como una decisión más, es tomar una decisión respecto a eso, entonces es como estar en un colegio o en otro, entonces esto es irse por ese camino, es un camino más. Y esto. Me hace mucho sentido también eso que dices, ¿no? Como que a veces, y pues también lo estaba diciendo Estefanía un poco, no es como, a veces sí puede ser una situación que hizo pensar como, uff, por aquí no es. De pronto cuando Estefanía estaba dando clases en el jardín y dijo, uff, esto no es lo que yo quiero para mi hijo, ni para mi vida, por ejemplo. Pero sí a veces es como una cuestión de largo tiempo, también de pensarlo, de buscar alternativas y formas. Entonces, eso, pensarlo como un camino también me parece pues muy bonito y también cuando una como antimilitarista se está preguntando muchas cosas del cómo hacer, creo que al final es eso también, ¿no? Es un camino que uno va a ir recorriendo, como conociendo gente, buscando herramientas y también dándole un sentido, ¿no? A estas decisiones. Entonces, muy, muy bonito también pensarlo así. Sí, también me hace pensar como todas las implicaciones que hay, ¿no? Como alrededor de la decisión de desescolarizar, que no es simplemente, ¿no? Como, ah, bueno, no, ya es que ya no va a ir, ¿no? Es solo como no es solo un cambio en la rutina de la familia, ¿no? Sino que, ¿cuál es el impacto de esa decisión, ¿no? Y les preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son? Porque Gina ya contaba un poquito, bueno, lo laboral se tiene que trastocar, ¿no? Como que todo empieza a trastocarse y parece que lo va mandando a uno, ¿no? Como a otras lógicas, a otras decisiones, ¿no? Como que se van encadenando varias decisiones. Entonces tal vez preguntarles como esas implicaciones, esos descubrimientos en ese camino también que les ha implicado. No sé, Gina, tal vez. Bueno, no, digamos que hacía como primero lo que se me ocurre, es, por ejemplo, yo me empleé en uno de los jardines así alternativos pensando en llevar a mi hija, que es más chiquita, que es 3 años más pequeña que Sue, pues para que pudiera tener esa posibilidad. Sí, para que pudiera tener esa posibilidad de ir a una cosa alternativa y yo trabajar. Por ejemplo, para mí va a ser eso una posibilidad, yo ser profesora y que ella fuera ahí, pero lo mismo, es lo que contaba Estefanía, o sea, ya estando adentro, estando afuera, siendo mamá, ¿no? Era como, y Amaranta no quería ir, y yo era como, pero ¿cómo si yo me estoy sacrificando? Si esto yo lo estoy haciendo es por ti, o sea, ¿cómo me puedes hacer esto? Si yo lo estoy haciendo es por ti, y me daba una rabia, y yo peleaba, decía, viste, te ponte los zapatos, estamos tarde, ¿no? Y entonces repetía esa dinámica yo de la profesora mamona regañona en la casa, porque ella no quería hacer algo, ¿no? Entonces, digamos que lo más fuerte que yo pude encontrar fue empezar a ver una hija desobediente. O sea, ¿qué haces con una hija que es desobediente, que empieza a cuestionarte y decirte, yo no quiero? Y uno dice, pero ¿cómo así? Si yo te estoy diciendo que sí, yo soy tu mamá, ¿no? Pero es que yo no quiero ir, ¿no? Para qué hiciste eso? Si yo no es una decisión mía, ¿no? Entonces, claro, tener que ver con esas cuestiones de tener una persona que no es como que quiere encajar o que no tiene filtros, esa la palabra sería que no tiene filtros. No estamos acostumbrados a tratar con niños que no tienen filtros y los que no los tienen son un problema. Disculpen un momentico si quieres, Janet, seguir. Es que estamos acá con nuestras familias. Así, así funciona esto también. Janet, no sé si quieras
decir algo ahí sobre lo que estaba Bien, compartiendo. ya estoy oyendo, ya se me está como poniendo intermitente la señal y ya no escuché así mucho. Vale. Sí, Em, con esto que menciona Gina, ¿no? Sobre a veces cómo también encarnamos esos lugares de autoridad con nuestros hijos para que encajen, ¿no? Y qué tan acostumbrados estamos, ¿no? En nuestra sociedad para que los hijos y las hijas aprendan a encajar, ¿no? A no molestar, Buda, a no molestar, ¿no? Como al otro. Y recuerdo incluso en este cruce, ¿no? Del antimilitarismo y la desescolarización, ¿no? También aparece esta, esta idea, ¿no? De, bueno, ¿en qué momento está bien que seamos desobedientes? ¿No? ¿En qué momento es aceptable para un antimilitarista incluso que desobedezcamos? ¿O es cuando cumplimos la mayoría de edad que podemos desobedecer? ¿O es algo que tenemos que ir, ¿no? Tramitando, practicando, encarnando en los días, ¿no? Y eso también pasa por desbaratar ese lugar de autoridad que por muy antimilitarista que yo me sienta, si le digo a mi hijo sí porque sí, no porque no, porque soy tu mamá, pues qué está pasando ahí, ¿no? Como, qué sucede ahí? Sí, creo que se fue la señal de Janet y no sé si en la transmisión nos están viendo a todos. Eh, Creo que ahora sí ya. Bueno, muy bien. Entonces sí, esperemos que Janet se pueda volver a conectar con nosotras y, y bueno, sigamos ahí conversando con las tres. Eh, Creo que, bueno, pensando también como en la intención de este espacio, que también es un poco ver qué relaciones o cómo uno puede conectar con otras apuestas distintas también, de desobediencia y demás. Creo que podemos, digamos, Gina, ¿tú qué piensas o cuál consideras que es esa relación entre desobediencia, el antimilitarismo y la desescolarización? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, Está silenciada. digamos que lo que les estaba diciendo antes. Espera, está silenciada. Ah, ya. Ya, ya, Lo que ya. les quería decir era, terminando el discurso, haciendo relación antes, ¿qué haces cuando una persona te cuestiona, ¿no? Te hace preguntas y tú das espacio a poderte hacer esas preguntas y no tener las respuestas también, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el hecho de la desobediencia, ay, qué pena, sí, la desescolarización tienen mucho que ver porque normalmente nosotros aprendemos, yo digo, ¿qué pasa? Una de las preguntas que me había escrito por acá es, ¿qué consecuencias trae como la obediencia de vida? ¿Sí? Cuando tú tienes que ser obediente desde muy pequeño, ¿no? Y como cumplir con un montón de reglas y de formalidades que casi siempre también vienen de la familia, ¿no? Como por ejemplo, salude, abrácelo, no, silencio porque estoy hablando yo, sí, o por otro lado, no recibir nunca un abrazo, no recibir nunca un beso, o sea, no sentirte que te puedes aislar por no poder encontrar un contacto en donde haya respeto, ¿sí? Porque puede ser también el exceso como la obligación, porque es que esto tiene que ser así, o la ausencia también puede ser otra manera que ahí también entraríamos en otra parte que es la violencia, o sea, el no tener la capacidad de conectar de ninguna manera y en eso pues no hay respeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la obediencia cuando tenemos una obediencia de vida, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más da cabida a los abusos, porque te acostumbras a recibir abuso desde que eres pequeño, o sea, no hay un respeto, de ningún modo, no hay respeto hacia tu persona ni a cómo porque hay una obligación en hacer las cosas, o sea, hay una no comprensión o hay cosas no dichas, ¿no? Como tácitas, ¿no? Es como yo me sacrifico, te doy un montón de cosas, entonces tú vas a tener un premio y un castigo, ¿no? Entonces, como, ¿qué aprendemos del premio y el castigo? También esa es otra pregunta, ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué aprendemos de la competición? Que eso también pasa entre las relaciones de los hermanos.
¿no? Y todo eso que es violencia, todo eso que es abuso, ¿no? Todo eso que genera una cantidad de cosas que dicen, no, no cuestiones porque eso es así. Y si no es así, no encajas, entonces te rechazamos o tú mismo ya no puedes contenerte, te vuelves un rebelde agresivo, violento, empedernido porque no sabes qué hacer con toda esa incomprensión o te conviertes en una burbuja y te blindas, ¿no? Entonces, esos somos los adultos que hemos vivido en esta cultura, yo diría hasta patriarcal y violenta. Entonces, la desobediencia es una posibilidad muy, muy importante, pero muy incómoda para muchos porque necesitamos de tiempo y no hay tiempo. Una persona desobediente te hace muchas preguntas, una persona desobediente cuestiona, ¿no? Y no le puedes decir porque sí. Tiene que haber siempre una información, tienes que tomarte el tiempo hasta de informarte tú, porque muchas veces ni siquiera tú tienes esas respuestas, ¿no? Entonces, todo eso para mí es como desescolarización, o sea, desescolarización y desobediencia o obediencia de vida tienen mucho que ver ahí con el antimilitarismo, pues todavía más, porque ¿qué es lo que pasa cuando recurrimos a la violencia o a querer defendernos o a sentirnos seguros, ¿no? Cuando uno piensa a que los militares o la fuerza o la autoridad de alguna manera nos puede proteger y nos puede hacer sentir seguros, ¿no? Entonces, ahí desde mi experiencia muy personal es pues que hay miedo todo el tiempo, estamos llenos de miedo y entonces decimos, no, pues si la persona que más quiero es mi mamá o mi papá o mis hermanos, ¿no? Y yo no tengo la confianza de poder hablarles, no tengo una manera de poder entablar una relación de respeto, o sea, no tengo confianza en mí mismo, no tengo autoestima en mí mismo y vivo totalmente en el miedo, entonces queriendo muchos controlar cosas, ¿no? O sea, como tener todo perfecto y ahí salen todas las neurosis que uno ya los ve desde muy chiquitos, ¿no? Si uno tiene un ojo atento, ¿no? Empiezas a querer controlar todo porque tienes miedo y quieres que te controlen, que te digan qué hacer, ¿no? Entonces es muy fácil si tú vas al colegio, tienes que venir a las 8, tienes que hacer estas tareas, las clases van de tal hora a tal hora, vas a tu casa y haces tareas, después te tienes que lavar los dientes y a las 8 te tienes que dormir. Un mundo lleno de reglas, está acomodado y perfecto y encajado todo, pero ¿qué pasa si en cambio yo cuestiono todo eso? ¿Por qué me tengo que levantar a las 8? ¿Por qué tengo que ir al colegio? ¿Por qué tengo que seguir esta clase? ¿Qué aprendo de esta clase? ¿Por qué tengo que hacer tareas? ¿No? Y es como, wow, se te empieza a abrir y abrir y abrir y abrir cada vez más. Y yo creo que es una gran posibilidad para encontrarte tu confianza. Y la confianza yo creo que es como el camino en general para la no violencia, el antimilitarismo y demás, porque sabes quién eres y de alguna manera puedes enfrentar esos, no sé si una guerra ya como está ahorita, pero sí puede ser una semillita, encontrar tu propia confianza y tu autoestima, ¿no? Como poder conectar con eso. Y creo que, bueno, mientras te escuchaba, bueno, primero muchas gracias también como por esa reflexión. Cuando estamos como preparando este espacio, eh, yo les contaba a ustedes como pues yo realmente, pues yo sí fui al colegio, mis hermanas también fueron al colegio, como que realmente la desescolarización nunca fue como una alternativa para mi familia jamás. Eh, Quizá en algún momento una hermana chiquita sí lo pensó, pero bueno, como que nunca ocurrió. Creo que también es por ese mismo deber ser, ¿no? Como de qué es, o sea, qué es lo que se espera de las niñas y los niños mientras están creciendo y pues la escuela es lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo mismo también pienso, no sé, cuando se habla del servicio militar obligatorio, el deber ser es estar estos meses que sean eh, con un uniforme, con las razones o las justificaciones que encuentra el ejército para, digamos, reclutar jóvenes, pero también es un deber ser y se piensa entonces que, no sé, objetar o, no sé, desertar inclusive es la opción fácil y la opción sencilla, y pues se ve que de hecho tiene como muchos conflictos y muchos impedimentos también pues para las personas. Y pienso que con lo que tú decías, Gina, la desescolarización es muy parecido a eso, ¿no? Como que se piensa que puede ser una salida fácil a ese deber ser, pero en realidad es un proceso pues complicado y difícil también, ¿no? Como de transitar, no porque esté mal lo complicado, sino que requiere eh, pensarse muchas cosas, preguntarse muchas cosas. Entonces, sí, me hacías pensar mucho en el deber ser de las cosas y cómo ese deber ser siempre termina siendo muy, muy violento. Sí, aquí tenemos un comentario que alguien puso en la transmisión, voy a leerlo. Dice, en el arranque está difícil a pesar de tener perspectivas libertarias y esta época de pandemia no ha ayudado.
Desescolaricé a mi hijo de 9 años, ha estado en propuestas de educación alternativa entre Pasto, Popayán y Quilichao. Dimos con una maestra muy escolarizante entre 2019 y 2020 y Airún no compagina en todo su derecho. Ahora nos enfrentamos a retos en comunicación entre los dos. ¿Cómo bajo mis angustias y mis deseos para escucharlos de él? No he encontrado otras familias en este proceso aquí en el pueblo, lo cual le lleva a extrañar los amigos de su colegio. Hace poco comienza a volver algunos días al cole, al descanso y algunas clases complementarias. Se siente extraño, como una especie de fracaso en la idea de desescolarizar, pero ha sido su decisión y el chino está contento. Si esto escuchando, leyéndole, pienso, claro, es que aquí no hay, o sea, nunca se resuelve del todo, ¿no? Porque siempre hay otras preguntas, hay otros retos, la familia también es súper dinámica, entonces también, ¿no? Como todas esas transformaciones internas se tienen que tejer, ¿no? No es algo, no es como un molde que se pone y cada uno acomódese como pueda, sino también esto implica, ¿no? El cambio de las relaciones al interior de las familias, las jerarquías también empiezan a desvanecerse, pero también es muy retador, ¿no? Para quienes estamos en el rol de acompañar. Y cómo, de alguna manera, pues es el ejercicio, ¿no? De fortalecer la decisión, la confianza, la autonomía, ¿no? La conciencia, lo que después se concreta, ¿no? En este acto antimilitarista de objetar por conciencia el servicio militar, pues acá se concreta en fortalecer, ¿no? Como la voz propia. Pero esa voz propia tiene un costo también, ¿no? Incluso desbaratando esos automáticos que hemos aprendido y que cuando no sabemos qué hacer, muchas veces también es lo que sale, ¿no? Es lo que tenemos a la mano, también crecimos desde ahí, ¿no? Entonces es casi como un camino siempre de ida y vuelta, nunca, creo que no vamos a tener como, esta es la fórmula, la receta, así como con el antimilitarismo, ¿no? No tenemos la receta, ¿no? Muchas veces aparecen las preguntas como, bueno, ¿y qué entonces si no hay servicio militar? Bueno, pues la gente encontrará otras cosas para hacer y sumar a la sociedad, ¿no? Pero no hay una respuesta, no hay una única respuesta, ¿no? A la violencia que representa la escuela, como no hay una única respuesta también a la violencia que representan las guerras y sus causas, ¿no? Porque está justamente ahí en la raíz lo que hay detrás de lo que se mueve detrás de las guerras o lo que se mueve detrás de la violencia que se sustenta en las escuelas, ¿no? Janet volvió aquí. Ay, sí, es que esto está intermitente y eso que no he llegado a Bermudas, que le llamamos ahí por la alquería, por lo de la leche, ahí es peor la señal. Bien, Janet. Bueno, estamos aquí un poquito también entrando ya a la relación entre la escuela y las prácticas de violencia, ¿no? Y también en respuesta, ¿no? La desescolarización como respuesta, ¿no? A esas violencias estructurales. No sé si nos quieras compartir allí algo. Pues finalmente siempre van a ver, porque pues uno viene de unos procesos de todas maneras que tienen muchas cargas, ¿no? Y antes la educación era más violenta, uno tiene seguramente cosas de esas. Y toca también eso como perdonarlo, perdonárselo uno a sí mismo, porque pues sí, pues hace parte también de la formación que uno ha tenido, pero antes pues procurar ser lo más consciente y como intentar pensar las cosas y intentar como hacer un cambio real, pero pues siempre se van a salir cosas porque es imposible que no. Al no ser que uno hubiera tenido alguna educación sin ningún tipo de violencia, pero pues no es mi caso, creo que el de ustedes tampoco. Entonces toca como un poco tranquilizarse uno con eso. O sea, no darse uno tan duro porque pues entonces, o sea, hace parte de alguna manera. Sí, yo creo que eso que dice Janet es clave, perdonarse uno y hacerlo consciente. Son dos palabras que yo me repito siempre. Y es más, no sé si me estoy equivocando o no, porque siempre hay preguntas. O sea, es un camino que uno va con una linterna por ahí viendo de cómo por dónde es que es y viendo, escuchando y viendo a los niños, ¿no?
y como compartirles también, para mí también una palabra que me ha ayudado mucho es como la rigidez, como tratar de salir de esa rigidez, ¿no? Porque a veces uno se equivoca, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos aprendido cuando uno se equivoca? Es decir, siempre darle la vuelta, o sea, es como, sí, bueno, ya, ¿no? En cambio, no, parar otra vez el tiempo para poder informar y decir, mira, es que me equivoqué, perdóname, yo vengo de esta cultura patriarcal, violenta, son las herramientas que yo tengo, estoy desaprendiendo un poco, lo estoy haciendo consciente, perdóname, ¿no? Y es muy bonito esto de la desescolarización porque te hace, yo siempre digo que esto me ha hecho volverme, o sea, la maternidad en general, me ha hecho transformarme en mejor ser humano, porque de verdad ves, tienes una semillita y una vida en tus manos y dices, wow, ¿cómo la puedo cuidar de la mejor manera? Eh, y claro, y seguramente se te van cayendo todas las máscaras que aprendiste para sobrevivir, pero esas mientras tú sigues funcional, productivo, en el sistema totalmente adentro, con la escuela, con la escuela por dentro, por fuera, con la institución en tu cabeza, es muy fácil sostenerlo, ¿no? Pero cuando ya esas máscaras empiezan a caer es muy difícil porque estás vulnerable, ¿no? Y enseñarle a los niños la vulnerabilidad desde pequeños, yo creo que es algo muy hermoso, o sea, nos pasa. Lo que pasa es que como adultos no estamos dispuestos a mostrar esa vulnerabilidad. Entonces es chévere porque es un aprendizaje que no se acaba, es diario, es cotidiano, es de todos los días. Entonces sí, concuerdo mucho con lo que dice Janet. Aquí aparece una pregunta que les hago también a nuestras invitadas que nos comparten. ¿Cómo desencarnar la autoridad? También Calvin Colores nos comparte esa pregunta. Pues yo. Dale, ¿quieres? Sí, pues la autoridad es un tema, como decimos, lo tenemos en el ADN y es lo primero que sale. O sea, yo desde mi propia experiencia es como lo primero que te sale es como que tengo que tener las cosas bajo control, seguir siendo funcional y productiva, vuelvo y repito, uso la autoridad. O sea, yo soy tu madre y así se hacen las cosas, ¿no? Y es muy difícil porque está en el ADN, ¿no? Y porque así a mí. Pero O sea, no sé, digo yo desde... siento ahí como, Janet. pues yo lo veo pues distinto, no sé, pero no, yo no veo que autoridad sea una cosa igual a la violencia y que esté en el lado del mal. O sea, no lo veo así. Si los niños no necesitaran papás, pues nacerían como en los árboles, como las papayas. Pero una Ellos cosa es diferente. necesitan una guía y a veces sí, uno hasta aquí, uno, oye, ve, no te puedes botar, o sea, no sé, para que te mate un carro, te cojo de la mano y no pasas la calle solo, o sea, y ya, o sea, ¿por qué no puedo hacer eso? Porque eso tiene que ser algo, digamos, una autoridad, eso es autoridad. Y no, Mira, yo no tengo como problema con eso, no sé. O sea, es quiero que decir, no tengo problema, sí, claro, han habido problemas, pues sí, problemas de prácticos en la crianza, pues siempre van a haber, pero quiero decir, el concepto no me molesta. para mí, en cambio, digamos que es como cuando te hablan de límites, es que hay que poner límites, ¿no? Hay que mostrar quién es el que manda porque es que tú sabes que es lo que tienes que hacer, ¿no? Para mí es muy diferente, claro, que necesitan un acompañamiento. Entonces yo siempre digo, yo no estoy educando, yo estoy acompañando y nos estamos acompañando. Entonces es muy diferente el modo en que tú lo abordas, ¿no? Es como decir, no comas tantos dulces, yo te aconsejaría que vea porque los dulces tienen lo mismo, la información. Siempre es información que genera conciencia y eso requiere serenidad, paciencia, tiempo para poder tú hablar de que no siempre está, que bueno, siempre está, como les digo, no siempre pues pide perdón, sí, sucede que uno también está en ese proceso, ¿no? Pero yo siempre digo, sí, en cambio yo sí digo, la autoridad para mí sí es algo negativo, o sea, yo trato de igual tratar de hablar con mis hijos desde el respeto, sí, yo creo que cuando hay autoridad no hay respeto, para mí, Gina. Entonces, trato siempre de informar, de informar, de informar, de informar y de informar. Porque una cosa es decir, esto tú no lo vas a hacer, y entonces caemos en lo que es la obligación, ¿no? En lo que está bien y lo que está mal, y lo que está prohibido y lo que sí se puede hacer.
y por qué son así. Y caemos en todo lo que ya sabemos que pasa cuando hay obligatoriedad, que sucede todo lo que hay detrás de la obligatoriedad. No sé si tengamos espacio para hablar de eso. Y otra cosa muy diferente es decir, puedes, o sea, todo bien, puedes tener confianza conmigo, hablémoslo. Yo pienso que esto te puede generar esto. Si igual lo quieres hacer, pues míralo con atención y eso comporta riesgos, como todo en la vida, comporta Mira, riesgos. no, te voy a poner un ejemplo de una vez, algo que me pasó con un niño, o sea, no, yo no soy parada ahí, digamos. Un niño que una vez fue a mi casa y cogió a mi gato y lo arrastró de la cola por toda la sala. Los papás estaban ahí, se quedan mirando y no le dices nada, porque el niño se está autorregulando. O sea, cosas como esa, no, Claro, no, pero ahí no decir nada es lo que yo decía también anteriormente. Violencia es también ausencia, ¿no? Porque no, se pero puede, ellos estaban ahí como atentos, como que algo, pero como que, pues no, ya que ser con, no, al perro, al gato no se coge así. no, pero es que ahí no tiene nada que ver la autorregulación. O sea, ahí sucede algo y lo mismo, hay que informar, hay que parar y hay que hacer una reflexión y ver qué fue lo que Exacto, pero pasó. entonces, No claro, pero intervenir, entonces esa es la no autoridad, intervenir no intervenir, pues, y eso lo hemos hablado también con otras personas, es también una manera de maltrato, ¿no? Decir que haga lo que quiera. claro. De ahí, pero no estoy. Entonces yo por eso digo, el acompañamiento para mí es como una palabra que más se ha acercado, porque no es que haga lo que quiera y no es imponerle cosas, es estar todo el tiempo ahí pendiente, ahí, sosteniendo, viendo, observando, acompañando, y es una cosa de mucha energía, requiere mucha energía, mucha, pero es un proceso también bonito para uno. Entonces, para mí, eso diría yo, ahí yo hubiera parado y no hubiera hecho de cuenta que no pasó nada, porque sí pasó. Claro que sí hay que hablar de algo que está sucediendo en ese momento. Mientras las escucho, se me vienen como muchas imágenes, como ojalá lo pueda poner en palabras. Pero digamos, cuando Gina te estabas diciendo que, o más bien ambas estaban contando que habían sido igual, fueron a la escuela, así como, y en este momento de, pues, de maternar, ¿no? Y de cuando está ahí con sus hijos, pues de tomar la decisión de hacer algo distinto. Yo pensaba o hacía el símil en mi cabeza de cuando la gente toda la vida ha vivido, ¿no? Como con el ejército, la policía, las guerras, ¿no? Y eso se vuelve tan natural que cuando se piensan alternativas, como que choca y no hace sentido, ¿no? Entonces, pienso también eso, como que me imagino a la sociedad como una mujer madre y tratando de pensar, bueno, y yo ahora entonces, ¿cómo saco de mi vida la violencia y cómo saco de mi vida estas otras prácticas que no necesariamente son beneficiosas o que están haciendo mucho daño como a otras personas, ¿no? Entonces hacía ese símil en mi cabeza mientras las escuchaba, porque sí puedo imaginar el reto que implica venir de esa, no sé, como educación formal y demás, a venir a proponer otra cosa que igual genera ruido y que igual incomoda y que además requiere también como desarmar, ¿no? Como desarmar y volver a encontrar nuevos lugares. Entonces sí, se me venía a la cabeza como esa imagen de cuando la gente pregunta como, pero yo no me imagino un país sin ejércitos, por ejemplo, o, o sí, o sin armas o sin policía, ¿no? Y también es eso, como uno lleva la escuela por dentro, pero también lleva el policía por dentro, sí, como y también lleva la violencia interiorizada, entonces pues me parece también muy inspirador pensar en la desescolarización como esa apuesta también por sacar todo eso que finalmente sí creo que le ha generado mucho daño pues a todo el mundo en sus experiencias individuales. Sí, con esta pregunta, ¿no? Que nos hacen, bueno, de cómo desencarnar la autoridad. Pues yo, de una me manda también el cuerpo, ¿no? O sea, sacarle, ¿no? Como a quitármela, ¿no? Desde esas pulsiones que aparecen, ¿no? Incluso en el contacto que hay con los hijos, con las hijas, con los otros, ¿no? O sea, la manera en la que nos disponemos, les hablamos, o sea, hay un montón de cosas que yo siento que capaz que por ahí es más concreto empezar a reconocerlas y empezar a sacudirlas, ¿no? Como en el cotidiano. Siento que por ahí aparece y también darnos la oportunidad, ¿no? De desbaratar nuestras propias historias, ¿no? Pase lo que pase, mirar hacia nuestras infancias, nuestros procesos, incluso desde ahí también como dejar que nuestros hijos vean esa vulnerabilidad que hay, ¿no? Que hay detrás de volver a vernos con honestidad y decir, uff,
¿no? O sea, tengo este automático, cuando siento que me salgo de control, voy al grito, no voy al autoritarismo, voy a la arbitrariedad, ¿no? Y como a veces, o sea, la acepto también para transformarla, ¿no? Como que es algo que puede suceder, que siento que a veces es más, que lo he sentido más cerca en la familia, ¿no? Que en mi vida como activista, ¿no? Pero también con esto que compartía Janet, también se me atraviesa la otra pregunta, y es, bueno, toda desescolarización es no violenta, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Esto que estábamos hablando de la ausencia también, que, que algunas familias deciden de repente incluso como encontrando nuevos caminos, pero ¿qué sucede, no? Que aparece ahí, ¿no? Toda desescolarización es no violenta, pues es igual de transformadora que lo que estamos igual aquí tratando de construir. Janet. No, pues es que cada familia, viendo de lo que decía, ¿no? Para mí, lo cual les decía, pues el tema de la autoridad no es, voy a quitar el video para ver si mejora las. Pues es que para mí no es, no, o sea, la autoridad no es violencia, entonces, pero pues es que cada persona define, ¿no es cierto? Cada familia se define de distintas maneras y pues es que no sabría, yo uno ve cosas que uno dice, a los ojos de uno son violentas, pero si uno realmente mirara de una manera objetiva se da cuenta que tal vez no lo es. Entonces, pues no creo que no se podría, o sea, para concluir que no se puede hacer esa pregunta de manera general, porque es imposible dar una respuesta general a algo tan puntual y con tantos matices. Yo podría decir que en cambio, a pesar de que, bueno, trato claro, desde mi vulnerabilidad siempre, hablo siempre desde mí, he aprendido a quitarme máscaras y hablar desde lo que soy ahora. Después yo no soy la profesión que fui, soy la familia donde nací, pero soy Gina en este momento que se está transformando siempre, aprendiendo siempre. Entonces no hablo como desde un punto rígido de verdad absoluta, no, pero sí siento que hay cosas que claramente tienen que ver, la autoridad tiene que ver con la violencia, como con los partos, por decir uno, ¿no? En la crianza puede haber tratos y la diferencia, como dijimos, no es que yo deje de ser violenta o autoritaria de un día para otro, de pronto me cueste toda mi vida, más pelos blancos de los que tengo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre familias que desescolarizan a los hijos que ser conscientes? Y volvemos a la objeción de pronto de conciencia. Yo le pondría ahí la palabra como consciente, ¿sí? Es decir, en qué trabajo sincero y profundo es con tu autoconocimiento, y pondría también sanación, o sea, cómo tú eso lo estás aplicando día a día, o sea, para mí eso es desescolarización también, por ejemplo, día a día, o sea, aquí en el presente tú cómo estás cambiando, transformando esa agresividad, esa autoridad, esa violencia en tu relación con quienes, con tus más cercanos, tus hijos, la pareja, que pues, después sería chévere hablar, que como que para mí también desescolarización es desnuclearnos y conectarnos en otras maneras, vernos de otras maneras como seres más libres, independientes, cada uno en procesos individuales, pero sí siento que hay maneras de relacionarnos, como vuelvo y repito, patriarcales y violentas, y que desafortunadamente hay familias que sería mejor que llevaran a los hijos a los colegios, porque efectivamente no están esas preguntas, o entonces sale desde la agresividad, la violencia y como el impacto físico, el castigo, el premio o la ausencia, es decir, no tengo la disponibilidad, no recibí amor, no recibí atención, emocionalidad, nada, haz lo que tú quieras, pero no me pidas nada, porque yo no estoy disponible para ti. Entonces, esa ausencia también es violencia, es maltrato sutil, diría, ¿no? Entonces, claro, yo diría, sería en ese caso mejor si uno no se pone esas preguntas y si no está dispuesto a hacer ese trabajo en lo cotidiano. Yo pienso que sí sería mejor, por ejemplo, en el caso de los niños, mandarlos a un colegio. Entonces sí pienso que si hay descolarizaciones, no que sean menos violentas, no sé si la palabra sea menos violenta, sino de pronto más conscientes, diría. Bien, vamos a la otra rondita entonces de preguntas. Así a ver qué es
lo más, Gina, ¿qué es lo más escolarizado que has hecho? Dedicarme a ser madre. Después de haber sido cantante, turnista, concertista, tener mi ego muy elevado en la vida funcional, productiva, en buscar reconocimiento, aceptación, sobre todo de mis padres, y verlo, y haberme dedicado a ser mamá. Ahorita yo estoy feliz siendo mamá, y creo que es un empoderamiento muy grande. La maternidad, generar red desde lo cotidiano, es muy revolucionario para mí esto de ser madre. Creo que ha sido como lo más, darme cuenta de lo hermoso que puede ser esa posibilidad de ser conscientes de poder pasar tu vida y la de los que acompañas. Y lo más antimilitarista que has hecho. Creo que también eso es como tratar de vivir el presente, tratando de generar paz o momenticos de paz que cada vez sean un poquito más largos en el cotidiano, desde la transformación personal. Sí, yo también suelo decir que lo más antimili que he hecho en mi vida es desescolarizarnos. Como que es como ver, ¿no? En otro nivel, ¿no? Todas las capas que hay ahí y atrevernos también a desbaratarlas desde adentro, ¿no? Afuera a veces es clara la resistencia, ¿no? Que hay que hacer. Adentro tiene otras capitas. Bien, tú tenías ahí como te habíamos preguntado por una canción. Ah, bueno, sí. Pues entre todas esas vidas, yo digo, tengo muchas vidas. En esta vida que me estoy reencontrando, esta canción ya es vieja, está también en YouTube. Bueno, se llama Poema Abierto. Voy a tararearla así un poquito y ya está. Hoy recordando quiero liberar en el aire melodías trenzadas que resuenen por las calles para que con los versos se inunde cada parte, para que este canto viva cada instante. Quiero cantar a la vida de todos los amantes de sueños claros puros, de sonrisas y esperanzas, para que con mis versos se inunde cada parte, para que este canto viva en este instante. Recordando quiero derrumbar fronteras, razas, lenguas y desigualdad. Recordando quiero derrumbar fronteras, razas, lenguas y desigualdad. Dibujar rostros danzantes que como árboles inunden de verde la ciudad, porque es un sueño despertar, descubrir que esta vida no se vuelve a repetir. Y qué hermoso sería recordar así hoy en el presente. Y qué hermoso sería recordarme así hoy, mañana y siempre. Qué bonito. Sí. Bueno, yo pienso que tenemos de pronto como esta pregunta que es nuestra intención también de este espacio, también recuperando un poco lo que ya dijo Janet, lo que ya dijo Gina, de que pues no hay una fórmula, ¿no? Para desescolarizar, como creo que tampoco hay una fórmula perfecta para ser anti-mili o ser objetor, objetora de conciencia, pero si nos preguntamos, bueno, quienes convocamos este espacio, pues donde se está transmitiendo esta conversación hoy es, pues, cómo nos podemos juntar, ¿sí? Cómo podemos empezar a caminar juntas y juntos, pues, en esta apuesta, pues, por transformar también la vida, ¿no? De nosotros mismos, pero también de quienes nos rodean. Entonces, bueno, pues ahí boto esa pregunta teniendo en cuenta esto que han dicho, ¿no? Como no hay una sola fórmula, cada familia también busca sus maneras, cada madre también busca sus maneras. Eh, entonces eso, como se les ocurre eh, para seguir así como trabajando más bien juntas. Pues yo cada vez más pienso que la crianza, y digo desde la crianza porque para mí es escolarización, en este momento tiene mucho que ver con la crianza,
no se hace en solitario, siempre es necesario hacer redes, ¿no? Entonces, cuando Estefanía me habló de esto, yo dije, qué bonito, o sea, antimilitarismo también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo podemos generar redes de apoyo que no son, para crear estas esporas, ¿no? Que se vayan abriendo, amplificando, ¿no? Que podamos resonar en esta conciencia, ¿sí? Que es como decimos, no vamos a aniquilar la violencia, no tenemos la decisión y la respuesta perfecta, pero sí, por ejemplo, en mi caso ha sido necesario eso, ir conectando con otras, sobre todo madres, porque pues estamos también, eso sería para otra charla, las masculinidades y demás, como entre las madres, ¿no? Tenemos esa tendencia de los hijos que son un tejido fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar red, comunidad, para poder convivir, criar mejor, trabajar y unos que cuiden a los otros, cuidarnos, encontrar dinámicas nuevas en este mundo que cada vez más nos invita a estar solos, encerrados, egoístas, querer escalar el éxito, la competencia, ¿no? En cambio, ser solidarios, colaborativos, ¿no? Cómo se puede uno empezar a ampliar y relacionarse y tejer, ¿no? Ir tejiendo. Me parece que es muy importante, o sea, la crianza en solitario, cuando habló que Nian leo esta cosa de Popayán, pienso que me pasó a mí también, o sea, uno se siente solo porque somos seres sociales. De hecho, lo primero que aprendemos es a encajar y a no incomodar para al menos sobrevivir, porque es que somos seres sociales, o sea, queremos estar con otros. Entonces es eso, como decir, güey, estamos aquí, uy, aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo a ver qué vamos pudiendo tejer. Eso es lo que yo pienso. Sí, a mí también se me ocurre, ¿no? Que parte como de esas posibles, ¿no? Oportunidades de encuentro están en no esperar a que tengamos 18 años, ¿no? Como que las acciones muchas veces están, ¿no? Sobre todo en nuestro país, es como, ay, cuando ya tiene que prestar servicio militar, entonces pensemos en los jóvenes que tienen que prestar el servicio militar, porque es lo más concreto, ¿no? Que podemos a veces, o que la energía y la vida nos da para pelear, ¿no? Y para resistir, ¿no? El servicio militar, pero capaz mucho antes, ¿no? Y desde esas cosas que incluso la escuela va sembrando, ¿no? Es posible tejer otras miradas de las infancias, de las crianzas, ¿no? En plural también, ¿no? Como tal vez incluso este caminito de los juegos cooperativos, ¿no? Que siempre ha estado tan de la mano de los procesos antimilitaristas, insumisos, también tienen un lugar, ¿no? En las crianzas y en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Ahí también hay un montón de cosas que se pueden dialogar, que se pueden sembrar, que se pueden desbaratar, ¿no? Como que siento que por ahí hay varias ventanitas que está chévere abrir. Bueno, yo no sé si de pronto, Gina, quieras decir algo más antes de que terminemos esta conversación, que igual creo que yo me llevo también muchas preguntas, muchas reflexiones personales y me siento también muy afortunada como de haberlas podido escuchar, sobre todo porque eso, lo que yo ya les contaba, como no es una experiencia que me atraviese a mí necesariamente, pero sí es una invitación también pues muy bonita. También, pues antes de ir cerrando, agradecer a la Vox Populi, y a la Redada, a quienes también están convocando este espacio, la Tulpa, a COC, Cuerpo Consciente, el colectivo antimilitarista de Medellín, y bueno, pues obviamente la Internacional de Resistentes a la Guerra también, por hacer como posible este espacio, y a quienes estuvieron ahí poniendo sus comentarios y sus reacciones. Nos alegra mucho también poder escucharlas y saber pues, qué piensan también de todas estas reflexiones. No sé, Gina, si quieras decir algo, o Nia también, antes de terminar. Sí, bueno, agradecerles mucho, mucho por este espacio. Para mí también en mi proceso es lindo reafirmarme, ¿no? Decir, wow, sí puedo también hablar de esto, ¿no? Lo que hablábamos de la autoconfianza, la autodeterminación, bonito, ¿no? Poder decir, wow, qué chévere y me siento entusiasta de poder compartir esto que estoy viviendo. Gracias por este espacio. Y como decía Nia, y que hicimos esta manifestación cuando estuvieron fuertes, al menos hace unos meses, que el futuro es el presente. El futuro es el presente. Hicimos ahí una canción, el futuro es el presente, ¿no? Y decíamos, no hay que esperar a los 18 años, no hay que esperar a los 60 para vivir rico, no hay que esperar, ¿sí? No hay que esperar. El presente, o sea, el futuro es ya lo que hacemos hoy. Eso es lo que nos transforma. Entonces, también, no esperar a los 18 años para ver qué es lo que queremos hacer. Qué bonito poder explorar y hacernos esas preguntas y decir, quiero hacer esto, pero también puedo hacer esto otro, y eso no me define.
no me puedo definir, puedo hacer muchas cosas porque soy y estoy aquí ahora en el presente. Entonces, gracias por esta invitación. Hey, muchas gracias, Gina, por estar aquí, por escuchar También. esta intuición. Y bueno, pues esto es solo como para antojarnos, ¿no? Para seguir dialogando, para seguir tejiendo. En unas semanitas vamos a tener también otro espacio. Estamos también eso, como redescubriendo todas estas palabrotas, estas etiquetas, ¿no? Del antimilitarismo, la no violencia, ¿no? Las maneras en las que resistimos, ¿no? A las guerras de tantas versiones también desde maneras particulares en nuestros territorios, ¿no? Territorios latinoamericanos, territorios rurales, bueno, y cada quien también con esa apuesta que a veces parece súper desconectada, pero que cuando nos sentamos así a dialogar, nos damos cuenta que están ahí, ¿no? Que todo eso suma, todo lo que suma, suma. Gracias, Nata. No, ustedes también a Janet en algún momento Por se allá. desconectó, Sí. pero bueno, muy afortunado que hayamos podido estar ahí un ratico hablando. Y bueno, eso sería. Muchas gracias a todos quienes se unieron a esta transmisión y esperamos que nos encontremos en la próxima. Y también por ahí están guardadas en los perfiles la anterior, por si quisieran revisarla también. Muchas gracias a todos. Adiós. Sí. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.